Hola chicos, hoy les traigo otro tema que es bastante importante y tenemos que manejar al minuto de desarrollar una aplicación y tenerla que llevar a un servidor, ¿ya? Para que en el fondo todo el mundo pueda verlo, ¿no es cierto? Y consumir nuestra aplicación, ¿ya? Este tema es serverless. ¿Ya? Y si bien en el video anterior les expliqué, ¿no es cierto?, cómo llevar MySQL a un ambiente serverless, ¿no es cierto?, donde solamente lo utilizábamos, hoy quise profundizar más este tema, para que les quede más claro. Bien. Y básicamente, ¿qué es serverless? ¿Ya? Esto quiere decir que es una arquitectura sin servidor. Es una manera de crear, ejecutar aplicaciones y servicios sin tener que administrar una infraestructura. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esta infraestructura? ¿No es cierto? Una sala de servidores donde tenemos computadores conectados, ¿no es cierto? Tenemos un rack de comunicación, todos se comunican, eh, y esos servidores principalmente, por ejemplo, si quisiera tener una aplicación web, debería tener un servidor web y un servidor de base de datos, ¿no es cierto? En el servidor web podría alojar mi aplicación y mi API. Y en la base de datos, ¿no es cierto?, los datos que son accedidos a través de esta API. ¿Ya? Entonces, en estos servidores, en estos computadores, ¿no es cierto?, el primer tema es el hardware, ¿no es cierto? Ya vieron que tengo que tener conectividad, tengo que conectarlos, tengo que tener un hardware, ¿no es cierto? Un computador físico donde tengo que instalar un sistema operativo, ¿ya? Como Windows, por favor no lo instalen, Debian, ¿no es cierto? Toda la familia de Linux, Ubuntu o Red Hat, u otras distribuciones de Linux, ¿ya? Eh, y además tenemos que tener, ¿no es cierto?, en estos servidores todo el software necesario para ejecutar una aplicación web o una API, ¿ya? En ese caso podemos utilizar Apache, que es un servidor web, ¿no es cierto?, Nginx o Microsoft Internet Information Services. Olvide el último, tampoco lo use, por favor. Eh, ok, entonces, para los servidores, para el servidor de base de datos, ¿no es cierto?, podemos utilizar MySQL, Postgres, MongoDB, Elasticsearch, por ejemplo, que son bases de datos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de infraestructura, eh, eh, quiero decir que tengo que administrar todo esto que ustedes ven. Desde la conectividad, desde el hardware, desde el equipo físico, desde el sistema operativo, los bugs del sistema operativo, ¿no es cierto? Los posibles virus, eh, todos los softwares de servidores de web, todos los softwares de base de datos. En la base de datos tenemos que preocuparnos mucho del disco duro, por ejemplo, tener respaldo de los datos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esta sala de servidores, ¿no es cierto?, se quema? Tengo que tener respaldo de esos datos, etcétera. ¿Se fijan? Es una complejidad extra cuando yo quiero hacer una aplicación. Y en el fondo, el foco nuestro es hacer una aplicación, hacerla y que sea lo mejor posible, ¿no es cierto? Entonces, toda esta infraestructura, todo esto, eh, nos complica ese tema. Y de ahí viene, y menos mal, ¿no es cierto?, que tenemos esta arquitectura serverless. Nos permite básicamente tener como servicio mi API, ¿no es cierto?, con todas las funcionalidades que pueda tener en mi API y mi aplicación web, pero como servicio, ¿ya? Eh, y un poco nosotros nos despreocupamos del tema de la infraestructura, de la luz, de los respaldos, eh, de todo en general, de todo lo que mencioné anteriormente. Los respaldos no, los respaldos siempre hay que considerarlo.
Hay que, si bien la nube te provee de toda esta infraestructura, ¿no es cierto?, que nosotros no nos hacemos cargo, se hace cargo la nube y es bien automatizado, siempre tenemos que tener conciencia de respaldar nuestros datos. Siempre. ¿Ya? Tener redundancia al respaldarlo. Lo mismo con la aplicación web. También podría alojarlo como servicio. ¿Ya? Bien. Acá tenemos un ejemplo de serverless, pero como funciones. ¿Ya? Donde tenemos una aplicación web, tenemos un servicio, ¿ya?, que se llama API Gateway. Todos estos servicios y todo lo que les voy a estar hablando son principalmente en la nube de Amazon, ¿ya? De Amazon Web Services. ¿Por qué? Porque en el fondo es donde yo me estaba especializando más. Tenemos otras nubes, como les comentaba en el video anterior, que es Azure y GPC, ¿no es cierto?, de Google. Ok, volviendo a esta lámina, ¿no es cierto?, tenemos un servicio de API Gateway que me permite administrar los endpoints de mi API, ¿ya? Y tenemos distintas funciones lambda, ¿ya?, que se van a gatillar, se van a ejecutar cuando, por ejemplo, reciba una petición, ¿ya? En el caso de una API, por ejemplo, si recibe una petición GET, esa petición GET va a ir asociada a una función lambda, que ésta se va a ejecutar y va a realizar alguna acción, ya sea ir a buscar información en la base de datos, ¿no es cierto?, u otra acción, ¿ya? Y luego la otra capa que tenemos es esta que está acá, que es DynamoDB, que básicamente es una base de datos no SQL, ¿ya? No relacional. Y obviamente desde estas funciones lambda, uno podría consumir otros servicios, otras APIs externas. Bien. Otra de las ventajas y genialidades de esta arquitectura serverless es en relación al escalamiento, ¿ya? Que está diseñado para escalar automáticamente según reglas de configuración, ¿ya? Y me refiero a esas reglas de configuración que el crecimiento puedo acotarlo, ¿no es cierto?, con un crecimiento de inicio, un crecimiento esperado y un crecimiento de fin, ¿ya? ¿Se acuerdan que antiguamente cuando teníamos estos Black Friday o habían esos ofertones que todas las páginas, todos los comercios electrónicos vendían y mucha gente se conectaba y se caía la aplicación, ¿no es cierto?, dejaba de funcionar? Era porque no tenía el escalamiento, no escalaba, porque la aplicación, porque sus servidores no escalaban, ya no permitían entregar, responder a tantas solicitudes, ¿ya? ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, en el caso de que yo tengo mi servidor, ¿no es cierto?, en mi sala de servidores, ¿no es cierto?, yo me estoy encargando de todo, de la electricidad, del sistema operativo, de los software de web, software de base de datos, etc. Yo llevo esa administración. Ok, para un usuario, o 10 usuarios, ¿no es cierto?, pocos usuarios me refiero, que están consumiendo mi aplicación, les va a andar espectacular, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos la empresa decidió dar un ofertón y tenemos muchas personas consumiendo nuestra página web? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Que el servidor no va a tener capacidad de responder a todos estos usuarios. Y simplemente se va a caer, va a colapsar. Bueno, el tema del escalamiento que les digo, que les menciono, es en tema de serverless, estas funciones, estos servicios crecen en forma automática, ¿ya? ¿Para qué? Para dar respuesta a todos los usuarios que necesiten esa información, ¿ya? Ese es el escalamiento, ¿ya? Y ese escalamiento es automático, nosotros no tenemos que hacer nada. Bien, y acá les quise presentar un caso de uso real, ¿no es cierto?, para que entendieran un poco de cómo evolucionó este tema de la comisaría virtual. Con este tema de la pandemia,
todos tuvimos que entrar a comisaría virtual, ¿no es cierto?, cuando queríamos hacer algún trámite o salir de la casa y pedir un permiso. Bueno, al principio la página era un desastre, se caía, ¿no es cierto?, se colgaba, no te generaba estos comprobantes, ¿no es cierto?, para poder salir. Bien, y el caso de uso que se implementó en este tema fue que la gente de Amazon apoyó al gobierno de Chile en el desarrollo de una arquitectura del tipo serverless. ¿Ya? Por lo mismo, porque en el fondo esta aplicación podía tener 10 usuarios queriendo sacar permiso o 500 usuarios o 500.000 usuarios, no sé, muchos usuarios me refiero. ¿Ya? Y eso es un poco lo que quiero analizar con ustedes. ¿Se fijan? Entonces, acá básicamente tenemos distintos servicios de Amazon, principalmente muchos del tipo serverless, ¿ya? Y si se fijan acá, por ejemplo, acá tenemos esta API Gateway, ¿ya? Que es un servicio de Amazon. Y además tenemos estas funciones lambda. Por lo tanto, cuando llegaba una petición por acá, obviamente acá está todo un tema de seguridad, ¿no es cierto?, que realizaba los filtros respectivos, ¿ya? Pero cuando el usuario venía y se realizaba alguna petición, ¿no es cierto?, esta API despertaba estas funciones lambda que hacían que ejecutaban alguna acción, ya sea generar este archivo, por ejemplo, cuando uno termina el proceso de sacar el permiso, se genera un archivo PDF. Bien, ese archivo PDF se almacenaba en este bucket de Amazon S3, que también es un servicio. Se fijan, todo esto es un servicio. Yo no tengo que preocuparme si está prendido, si está apagado, si tiene RAM, si no tiene RAM. Ya todo eso es configurable. Y uno puede definir políticas de crecimiento, ¿ya? Y ese crecimiento, ¿no es cierto?, va a ir en relación a la cantidad de usuarios que quieran consumir ese servicio. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos DynamoDB, ya que es una base de datos no SQL, muy rápida. Por lo tanto, se ejecutaban acá. Acá se almacenaban esos datos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, por otro lado teníamos acá el sitio web, ¿no es cierto?, que también estaba alojado en un servicio de Amazon, que era del tipo S3. ¿Ya? Bueno, más que nada quise presentar este caso de uso real para que entendiesen cuáles son las ventajas de utilizar esta arquitectura del tipo serverless, ¿ya? Sobre todo porque nosotros como desarrolladores tenemos que enfocarnos en hacer un buen software, ¿ya? Entonces todas estas herramientas nos ayudan a implementar ese buen software que estamos construyendo, ¿ya? En próximos videos trataré de generar alguna implementación, ¿no es cierto?, para ir conociendo estos distintos tipos de servicios que nos entrega Amazon. ¿Ya? Bueno, de los principales servicios que identificamos en este caso de uso, tenemos Amazon S3, que básicamente nos permite alojar sitios estáticos, ¿ya? Por ejemplo, la aplicación en React que desarrollamos puede alojarse en un S3, ¿ya? Porque es un sitio estático. Luego tenemos estos dos servicios que en conjunto, ¿no es cierto?, Amazon API Gateway y AWS Lambda, nos permiten construir APIs REST, ¿ya? Servicios REST. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, estos dos servicios también que son bases de datos, ya que tenemos Amazon RDS, donde podríamos tener un MySQL, por ejemplo, y Amazon DynamoDB, donde podríamos tener una base de datos no SQL. ¿Ya? Bien, y eso ha sido un poco el video de hoy. Pretendí no extenderme tanto y entregarles un poco de noción, ¿no es cierto?, de qué son estos servicios del tipo serverless, esta arquitectura serverless,
y cómo nos ayudan a nosotros como desarrolladores, ¿no es cierto?, a implementar nuestras aplicaciones. Bien, chicos, entonces en unos próximos videos voy a tratar de interactuar un poco más con estos servicios para que los vayan conociendo.